Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a resolver este sencillo ejercicio para ir conociendo qué es esto de las pérdidas de carga o pérdidas de energía en una red de tuberías. Entonces, este ejercicio lo que nos dice es que determinemos la pérdida de energía o pérdida de carga cuando fluye glicerina a 25 Celsius por un tubo de 150 milímetros de diámetro y 30 metros de longitud a una velocidad promedio de 4 metros por segundo. Muy bien. Y nos da ahí la densidad y la viscosidad de esta glicerina. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es aplicar directamente la ecuación de Darcy-Weisbach, que es esta que tenemos aquí, que nos dice qué cosa. HL, es decir, las pérdidas de carga o pérdidas de altura, va a ser igual a mi factor de fricción. Este factor de fricción, ya lo hemos visto en nuestras clases, que decimos que cuando tenemos un flujo laminar, este factor de fricción de Darcy es igual a 64 entre el número de Reynolds. Ojo, para flujo laminar. Cuando tenemos un flujo turbulento, la cosa cambia. El factor de fricción se calcula de otras maneras. Pero en esta ocasión es un adelanto, tenemos un flujo laminar, aún así vamos a comprobarlo calculando el número de Reynolds. Entonces, por ejemplo, nos regresamos a la ecuación de Darcy-Weisbach. Largo son 30 metros, diámetro son los 150 milímetros, velocidad lo tenemos, 4 metros por segundo, y gravedad, pues esa es una constante, también lo tenemos. Únicamente vamos a necesitar del factor de fricción de Darcy. Muy bien, entonces para comprobar que esto realmente sea flujo laminar, calculamos el número de Reynolds, que es igual a ¿qué? A mi diámetro hidráulico por mi densidad, por mi velocidad, sobre la viscosidad del fluido. Sustituyendo esta ecuación, yo tengo que mi diámetro hidráulico es de 150 milímetros, es decir, 0.15 metros. Y eso multiplica la densidad de esta glicerina, 1300 kilogramos por metro cúbico, que a su vez está multiplicado por la velocidad, que es de 4 metros por segundo. Todo eso lo dividimos entre la viscosidad, que es 0.95 kilogramos metro segundo. Muy bien, vamos un poquito para abajo. Entonces, ¿cuánto nos da este número de Reynolds? Si lo calculamos, vamos a darnos cuenta que nos da cercano a 821. Y como este 821 es menor a 2000 o 2100, efectivamente tenemos un flujo laminar. Muy bien, comprobado. Ahora, ¿cómo es el factor de fricción entonces? Esto lo vamos a calcular, como habíamos dicho, dividiendo este 64 entre el número de Reynolds. Y es aproximadamente igual, lo calculamos, 64 entre 821 a 0.0779. Muy bien, vamos a tener 4 cifras significativas. Ahora sí, ya que tenemos todo lo que necesitamos, vamos a sustituir. Recordemos, la longitud es 0.15 metros entre 30, perdón, es al revés. Longitud 30 metros entre 0.15 metros de mi diámetro. Y eso multiplicado por mi velocidad al cuadrado, 4 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ejecuto la operación y decimos entonces que esto es igual a 30 entre 0.15 Entonces esto es igual a 12.71. Así, si hacemos el análisis dimensional, nos vamos a dar cuenta que esto es
Esto nos queda en metros, que es precisamente una pérdida de altura, pérdida de carga. Muy bien, 12.71 metros. Hay que quedarnos con ese valor. Lo siguiente es que vamos a resolver este mismo ejercicio. Si se fijan, está muy sencillo, es aplicar directamente la ecuación Darcy-Weisbach, pero vamos a resolverlo de otra forma también para ir practicando con FreeCAD. Entonces, nos vamos a FreeCAD. Yo ya lo tengo aquí abierto y siempre nos aparece algo así, ¿no? Entonces vamos a abrir un archivo vacío y vamos a construir nuestra geometría. Nos vamos al banco de trabajo de Part, generamos un cilindro que va a ser nuestra tubería y a ese cilindro le vamos a modificar sus dimensiones. ¿Qué radio es el que tiene? Bueno, si yo recuerdo, su diámetro es 150 milímetros, pero como nos pide el radio aquí, vamos a dividirlo entre 2. Doy Enter y ahí lo tengo. Me lo calcula automáticamente, ¿no? 75 milímetros. En cuanto a su altura, aquí son 30 metros. Pongo aquí 30 metros y doy Enter. Si se fijan, mi tubería está bastante grande, entonces lo que podemos hacer es darle clic a la tecla Home y entonces vamos a tener una vista isométrica de mi modelo, que es muy pequeño aquí porque la relación altura-diámetro es muy grande, o sea, son 30 metros de alto y el diámetro es 75 milímetros. Muy bien, esa es mi tubería. Nos vamos al banco de trabajo de CFDOF, creamos un nuevo caso y empezamos a configurar nuestra simulación. El modelo físico que vamos a utilizar es uno de estado estacionario con una única fase, en este caso la glicerina, es isotérmico, viscoso y sabemos que es laminar. Entonces no cambiamos nada, damos OK. Propiedades de mi fluido, bueno, yo sé que tengo aquí glicerina con una densidad de 1300 kilogramos por metro cúbico, si no estoy mal, vamos a revisarlo acá. Sí, 1300 y viscosidad de 0.95 pascal por segundo, que es lo mismo que kilogramo metro segundo. Ok, tenemos nuestra glicerina, campos iniciales, vamos a poner tanto la velocidad como la presión flujo potencial. Damos OK. Y lo siguiente es definir las condiciones de frontera. Entonces, si yo, por ejemplo, defino que por acá abajo es la entrada de mi fluido, de esa glicerina, selecciono la cara por donde está entrando. Al momento de yo seleccionarla, puedo darle al botón este que es frontera de fluido y entonces se va a pintar de un color, dependiendo del tipo de frontera que sea. Entonces yo defino aquí mi entrada, se pinta de azul con una velocidad uniforme. ¿Qué velocidad tiene? 4 metros por segundo. El detalle aquí es en qué dirección está esa velocidad. Si yo me fijo, mi modelo, la altura está, o más bien el largo de mi tubería está en el eje Z, así que aquí voy a modificar la velocidad en el componente Z. X, Y, Z, yo le pongo aquí 4 metros por segundo. Muy bien. Ojo, la presión, aquí hay un importante detalle. Como estamos modelando caída de presión, esta presión de aquí la vamos a configurar como 0, es decir, presión atmosférica, que después lo vamos a retomar o recalcular con la condición inicial de flujo potencial. Entonces lo dejo en 0 kilopascales o 0 pascales, doy Enter y ya se configuró esa condición de frontera. La otra, pues sería nuestra salida. Doy clic aquí, hago lo mismo, frontera de fluido, y esta es una salida de qué tipo, de tipo abierto, es decir, está a presión ambiental donde va perdiendo presión mi tubería. Igual, la presión la denoto como 0. Presión atmosférica es, bueno, 0 porque es presión manométrica, es decir, solo tenemos presión atmosférica. Y lo siguiente es definir dónde está la pared del fluido. Eso se hace muy sencillo y siempre recomiendo dejar las paredes al final. Entonces, no necesito cliquear yo la superficie, simplemente doy en frontera de fluido, dejo aquí esto como pared, sin deslizamiento, y hasta acá hasta abajo viene esta opción que dice usar como condición de frontera predeterminada para caras no seleccionadas. Entonces, si yo todo aquello que no seleccioné, toda aquella cara que no seleccioné o que le puse una frontera, por ejemplo, una entrada, una salida, un obstructor, etcétera, va a ser la condición de frontera que yo le pongo aquí, es decir, una pared.
sin deslizamiento. Entonces, cliqueo esta opción y doy OK. Ahora sí, tengo configuradas mis condiciones de frontera y lo siguiente es realizar el mallado. Entonces yo selecciono mi cilindro, automáticamente se habilita este botón de aquí, doy clic y el tipo de algoritmo que vamos a utilizar para mallado, el tipo de malla, lo podemos dejar como CF Mesh. Vamos a escribir el caso, me puso un tamaño base de elemento predeterminado de 60 milímetros, ejecutamos el mallador y esperamos. Oh, sorpresa, resulta que nos dio un error. ¿Cuál es el caso aquí? Sí, este tamaño base de elemento lo propuso de forma predeterminada FreeCAD en base a cómo es mi modelo. Pero yo me doy cuenta que si esto tiene 75 milímetros de radio, es decir, los 150 de diámetro, 60 milímetros es un tamaño muy grande para poder generar una geometría o una malla adecuada. Entonces vamos a bajarlo. ¿Qué les parece si le ponemos unos 30, la mitad? Volvemos a escribir y ejecutar y vemos qué tal queda nuestra malla. Si fijan, tardó 3 segundos. Cargo la malla de superficie, la visualizo. Es una malla muy gruesa, la verdad, pero para efectos prácticos, ya saben, o sea, vamos a dejarla como está. Damos cerrar, configuramos nuestra simulación y como sabemos que es una simulación estacionaria, vamos a controlar nuestra simulación con estos controles de aquí. Máximas iteraciones, lo voy a dejar en 200. Intervalo de escritura, lo voy a dejar en 2, por poner un número. Lo siguiente lo dejo igual. Entro a mi CF de Solver, escribo el caso, ejecuto y espero a que... momento, vamos a detener esto y vamos a adelantarnos un poco para no tener que abrir ParaAvión, que lo vamos a hacer para visualizar también la caída de presión. Antes de eso, yo puse como condición de frontera en la salida que es una sección abierta, la atmósfera, es decir, la presión manométrica es 0. Pero cuando yo esté haciendo pasar el fluido, la presión que me genere al principio va a ser digamos una presión A, y la presión en el punto B es 0. Es decir, mi caída de presión, mi diferencia de presiones entre ambos puntos va a ser la presión que yo tenga en el punto A, porque el punto B pues, va a ser 0. Entonces, yo puedo utilizar esta función de aquí, función de informe, selecciono esto y puedo tener una muestra o una prueba de cualquier campo que yo esté simulando. En ese caso yo voy a tomar una muestra del campo de presiones. ¿En qué punto de mi modelo? Pues en el origen, ¿no? Que el origen sería prácticamente en el centro, en el centro de la cara de la entrada, aquí, en este punto. Y si veo mis coordenadas que aparecen acá abajo, efectivamente yo pongo mi cursor ahí y es prácticamente el origen. Entonces doy OK y ahora sí, vuelvo a escribir mi caso, lo ejecuto y lo que voy a obtener aquí es que me van a aparecer dos pestañas, una con los residuales del modelo y otra con la función de reporte. Entonces veo aquí cómo a medida que avanzan las iteraciones, el modelo se va acercando o va disminuyendo sus residuales y por lo tanto se va calculando esa caída de presión que vemos que más o menos alcanza los 129, 130 aproximadamente. Y bueno, la simulación no llegó ni siquiera a las 200 iteraciones, con aproximadamente 96 iteraciones fue suficiente, de acuerdo a este criterio de convergencia que nos dice que los residuales deben que me detenga cuando lleguen a 10 a la menos 3, ¿no? Perfecto, pues se tuvo la simulación. Yo aquí ya tengo el dato directo de la caída de presión, que es 130, pero lo puedo visualizar en ParaView. Doy aquí en resultados, voy a ParaView. Y una vez que ya estoy en ParaView y mi modelo se ha cargado, que aunque no lo veo aquí, voy a modificar la vista con estos botones de acá. ¿Por qué no lo veo? Porque mi tubería está sobre el eje Z. Entonces, si vemos aquí, estamos viendo el eje Z de frente, es decir, lo estamos viendo desde arriba. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Yo le doy a cualquiera de los que tengan una X o una y ahora sí puedo ver mi modelo, pues mi tubería, ¿no? Desde lejos. Ahora,
la caída de presión podemos visualizarla con una slice o un corte, un plano de corte normal al plano Y, por ejemplo. Yo aplico aquí, oculto mi modelo inicial y veo la caída de presión que hay en mi tubería. Veo como de un lado es prácticamente cero y del otro está más o menos en color azul, que serían azul, verdecito, verde, aguamarino, más o menos, que serían los 130 que tengo acá. ¿Cómo lo visualizo de mejor forma? Rescalo los colores en base a los datos y veo que llega hasta 130, que es el rojo, acá lo tengo abajo, y cero, que es el otro punto donde yo estoy midiendo. Entonces aquí ya veo efectivamente que la caída de presión es 130, lo cuantifique también con la función de informe, entonces puedo cerrar para View y fijémonos en esto. OpenFOAM o CFOF me dice que la caída de presión es de 130 aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Que yo utilizando Darcy Weisbach me doy cuenta que el, el valor es de 12.71 metros. ¿Por qué vemos esa diferencia? El detalle está en cómo nos presenta el dato OpenFOAM. Entonces, OpenFOAM lo que nos está reportando, esos 130, nos los reporta en estas unidades: metro cuadrado, segundo cuadrado, unidades de Stokes. Y esto no es una presión normal como la que conocemos, ¿no? En pascales, es una presión cinemática. Y tenemos una expresión para calcular esa presión cinemática, que es simplemente dividir la presión entre la densidad de ese fluido. Estoy grabando video. Ahorita corta esa parte. ¿Ya te vas? Te amo. Bueno, entonces, como ya conocemos la densidad y la presión cinemática de nuestro fluido, podemos calcular la presión que hay en la entrada de mi tubería, es decir, la caída de presión. Pero hay un detalle aquí. Yo sé, tengo otra expresión que me dice que HL es igual, es decir, mi pérdida de carga es igual a la caída de presión entre densidad por gravedad. Y si yo esta presión cinemática veo su expresión, presión entre densidad, pues yo veo aquí en mi expresión para calcular HL que esto de aquí es mi presión cinemática. Así que para calcular HL a partir de la presión cinemática, dividiríamos ese valor simplemente entre la gravedad. Entonces, el resultado de OpenFOAM en realidad, en términos de pérdida de carga, sería igual a esos 130 entre 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. Y recordemos que este tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. El análisis dimensional nos va a decir que esto nos va a quedar en metros, que es como efectivamente representamos la pérdida de carga. Entonces, si dividimos 130 entre 9.81, nos damos cuenta que nos da un valor de 13.25 metros. Y este valor, 13.25 metros, es bastante similar a los 12.71 que obtenemos con la ecuación de Darcy-Weisbach. Comprobando sí que podemos resolver y hacer una aproximación de cuál va a ser la pérdida de carga para este sistema con glicerina utilizando dos métodos, ¿no? La ecuación de Darcy-Weisbach o utilizando un modelo con CFD. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente las consideraciones que hace cada modelo, las ecuaciones que se resuelven, pero un modelo va a ser tan bueno dependiendo de qué tan acercado esté a lo que pasa en la realidad. Habría que hacer el experimento, medir experimentalmente la caída de presión y ver cuál de los dos se acercó más al valor real. También es muy importante revisar la facilidad o la simplicidad de nuestro modelo. En este caso, este sistema pudo haber sido resuelto con simplemente la ecuación de Darcy-Weisbach, pero va a haber ocasiones en donde tengamos geometrías más complejas que una simple tubería y tengamos que utilizar CFD. Pues eso sería todo. Vamos a ir resolviendo ejercicios así sencillitos para ir practicando con FreeCAD, CFD o F y al mismo tiempo aprender mecánica de fluidos
y demás cuestiones de ingeniería química. Nos vemos.